¡Por la restauración moral! Los sicarios del cartel de Medellín asesinaron al director del diario El Espectador, Guillermo Cano. Eso es lo que necesitamos en este país, reconocernos como hermanos. Ha llegado el momento que esperaba el país, la firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. Bienvenidas y bienvenidos a La Gran Colombia, el podcast que les habla de la historia de Colombia. Juntos conoceremos la historia de nuestro país de la mano de quienes se han dedicado a estudiarla. Soy Sebastián Maldonado y este es mi podcast. Hombres y mujeres, camino de negro, camino de indio. El día de hoy tengo el gusto de tener un invitado muy especial para mí y es el historiador Andrés Ramírez Bernal. Andrés, ¿cómo estás? Sebastián, muy bien. El placer es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo van tus proyectos, tus cosas? Ha sido una cuarentena tremendamente interesante. Yo tengo un hijo de 6 años que se llama José Manuel y ha sido redescubrirlo nuevamente porque además en el tema de la cuarentena pues a nosotros los papás y a las mamás les ha tocado ser profes. Entonces ha sido una tarea muy bella, muy bonita, muy caótica, pero creo que en medio de todo ha sido una cuarentena muy productiva. Así que bueno. Bueno, en este primer ciclo de La Gran Colombia les traemos a ustedes el tema del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. Para las personas que de pronto no lo tengan muy presente, él fue el presidente de Colombia desde el 13 de junio de 1953 hasta el 10 de mayo de 1957. Sí, hay un vacío legal tremendamente interesante que yo creo que no ha sido lo suficientemente estudiado. El 13 de junio de 1953 Colombia tuvo 3 presidentes. Sí, creo que ese dato es clave porque es el único día que yo tengo presente, que es el día en el que Colombia tuvo 3 presidentes, ¿no? Uno en la mañana, uno a mediodía y uno en la tarde. Así es, se recuerda, Sebas, que estaba encargado de la presidencia Roberto Urdaneta porque Laureano Gómez, que era el presidente electo desde 1950, que además hay que decir que en esas elecciones él se presentó solo, es decir, nos preciamos de ser una de las democracias más fuertes de Latinoamérica, pero pues si a las elecciones se presenta uno solo, pues hay uno que piensa, ¿no? Entonces Laureano se enferma, deja a Roberto Urdaneta, pero ya después, el 13 de junio, él asume nuevamente el poder, me refiero a Laureano Gómez, y empieza a generar una serie de medidas que, digamos, va en total contravía con la estabilidad del sistema político, porque Laureano Gómez pretende retirar a Gustavo Rojas Pinilla, que para ese momento es el comandante del ejército. Y Roberto Urdaneta le dice algo así como, pues yo no lo voy a hacer, porque nos caemos. Si usted quiere hacerlo, bien pueda. Entonces él reasume el poder, cambia de ministro de gobierno, hace un par de cambios, le solicita al Ministerio de Guerra en ese momento que mande a calificar servicios a Rojas Pinilla y bueno, pues en ese momento se produce una cosa que hasta el momento todavía no ha sido definida. Para algunos es un golpe de opinión, para otros es un golpe de Estado, para la concepción que yo creo más acercada a la realidad es un golpe de fuerza, lo que hace Rojas Pinilla porque, pues, quiérase o no, era el comandante del ejército, tenía desplegadas varias unidades en Bogotá,
De hecho, cuando a él le notifican que va a ser retirado, él se encontraba en su finca en Melgar. Se viene rápidamente a Bogotá y ahí no puedo evitar recordar una clase del profe César Augusto Ayala que dice que nadie encontraba a Laureano, nadie lo encontraba, nadie sabía dónde estaba. Y después las personas se vinieron a enterar que él se fue a hacer unos pan de bonos. Pueden ser los pan de bonos más costosos de la presidencia de la República, porque así es, le han costado la presidencia a Laureano. Yo creo que es importante que miremos, de todas formas, en esta historia de odio arraigado desde un tiempo atrás, que tiene una cierta explicación, bueno, varias explicaciones, ¿sí? Y es un poco entender el contexto en el que estaba el país. Entonces digamos que era un país que venía de la violencia bipartidista, ¿cierto? Entre liberales y conservadores que se asesinaban en el campo y en las ciudades, pues más que todo en el campo, que se estaban desplazando. Se dice que por contiendas políticas, pero realmente pues todos sabemos que también había intereses económicos y de tierras. Pero no sé, bueno, me parece interesante porque además en los partidos políticos de la época que uno creería que eran liberales y conservadores, pero cada partido estaba dividido, ¿no? El Partido Liberal y el Partido Conservador siempre han tenido muchas corrientes a su interior. Y parte de la explicación de por qué duramos tanto tiempo dentro de ese bipartidismo, entre comillas, es porque el bipartidismo tenía la posibilidad de incluir otras corrientes, es decir, se adaptaba, se amoldaba, a veces se ensanchaba y había un montón de corrientes dentro del liberalismo, a veces otra vez se volvía un poco más, se limitaba un poco más el partido, pero digamos que a lo largo del siglo XX el Partido Liberal y el Partido Conservador son muchos partidos liberales y muchos partidos conservadores. En 1946 dejan, digamos que el último presidente de la República Liberal viene a ser Alberto Lleras Camargo, que va a suplir a Alfonso López Pumarejo en el año de 1945 y 1946. Alfonso López Pumarejo que recordaremos brevemente tuvo que renunciar por varias razones, una de ellas el ataque ferocísimo que le hace Laureano Gómez. Bueno, la cosa es que él renuncia, Alberto Lleras toma las riendas de la presidencia y en elecciones el liberalismo se presenta dividido. Se presenta Gaitán, se presenta Turbay y se presenta Ospina Pérez. Si se hubiera presentado un solo candidato del liberalismo, hubiera ganado el liberalismo, pero pasó algo muy parecido a lo que pasó en 1930, que el Partido Conservador se presentó dividido también. Entonces, cuando Rojas llega, ya se ha consolidado la hegemonía conservadora. Ya ha gobernado de 1946 a 1950 Ospina Pérez. En el intermedio se da el desastre del Bogotazo y bueno, de ahí ya sigue el gobierno de Laureano Gómez. Bueno, pero ahora que mencionas de todas formas el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, yo creo que es muy importante mencionar también que para esta época de los años 50 ya existían guerrillas, ¿cierto? Y de diferentes tipos. Claro, es que, a ver, guerrillas han existido desde la Guerra de los Mil Días. Digamos que el tema de las guerrillas ha acompañado todo el siglo XX y, como sabemos, el siglo XXI en Colombia. En Colombia ya había habido alcaldes militares. En Colombia ya existía esa figura de que los militares ocuparan cargos de funcionarios públicos por fuera, digamos, del ámbito de las armas. Y eso me parece muy interesante porque es un clima, digamos, que ya legitimaba en parte lo que posteriormente pasó, y es que un tipo que era militar
que además había sido ministro, se tomara el poder, ¿no? Creo que hay que hacer una apreciación y hay que hacer un comentario, y eso también es típico de las personas que se dedican a la historia, es no cometer un anacronismo, ¿no? Porque, claro, después del gobierno de Rojas Pinilla empieza a verse esta figura del militar como alguien que no es una persona, digamos, del ámbito político, ya no votan, ya no participan, en términos generales no participan en política. Pero eso es después. Antes los militares tienen un papel fundamental, muy importante en el desarrollo de la política. Y sobre todo, digamos, con el tema del orden público. Tú mencionaste la violencia, ¿verdad? Esa violencia, digamos, le da una preponderancia muy grande al ejército, porque además de que son vitales para contrarrestar a las guerrillas, pues tienen un prestigio que no tienen ninguna otra fuerza. Ninguna otra fuerza tiene el prestigio del ejército para 1948 y de ahí en adelante. Claro, porque además también la misma policía en esa época, finales de los años 40, digamos que se la acusaba de estar muy politizada, ¿no? Y bueno, finalmente también, pues ya vamos a ver un poco quién fue Rojas Pinilla, porque finalmente Rojas Pinilla también era un militar que estaba muy afín a una de las alas del conservatismo, que era el ala ospinista, es decir, el ala opuesta a la del presidente que estaba. Y eso tenía mucho que ver, porque a él trataron de hacerle mucho la guerra, de sacarlo del país como delegado para un lado, como enviado para otro, pero finalmente pues no lo logran. Pero hoy en día digamos que eso está muy mal visto, ¿no? O sea, como si uno supiera que hay algún militar que, por supuesto, en Colombia, un país defensor de las leyes, eso no ocurre, que haya militares afines a figuras políticas, pero si eso pasara hoy en día sería gravísimo, ¿no? Si se hiciera público que un militar es muy afín a un político. Pues mira que hay algo muy interesante, ¿sabes? Y es este tema de los mitos que se construyen alrededor de la historia de Colombia. Y es que ayer como hoy en día los militares siguen siendo muy políticos. Una cosa es que, bueno, no se les permita votar y ese tipo de cosas, pero para nadie es un secreto que cuando se cambia un presidente, cuando llega un nuevo presidente, lo primero que hace es montar una nueva cúpula y eso no es gratuito. Entonces, de alguna u otra manera sí hace parte de esos mitos, ¿no? Que ya el ejército está alejado de la política y que, digamos, la cúpula militar no tiene sus afinidades y que los políticos no tienen sus afinidades con la cúpula militar. Pues eso realmente yo creo que habría que evaluarlo. Ahora, tú mencionaste algo muy interesante y es el tema de la política, de la policía politizada, que ese sí era un fenómeno tremendamente difícil, tremendamente complicado. Cuando ocurrió lo del 9 de abril del 48, una parte de la policía en Bogotá también se sublevó. Y de ahí en adelante los ejemplos de policía politizada son tremendamente numerosos. El alcalde elegía quién era el sargento, así de sencillo. Entonces eso desencadenó una violencia tremendamente bárbara, o sea, una cosa que había un montón de pueblos liberales, es decir, que su mayoría votaban liberal, que terminaron conservatizados a las malas, o sea, sacando gente, matando gente, y bueno, esa es la historia un poco de la violencia que conocemos como con B mayúscula. Y bueno. A propósito de eso que mencionas, una película muy buena y súper recomendada para quienes de pronto no la hayan visto es Cóndores no entierran todos los días, que es basada en el libro Cóndores no entierran todos los días. De Gardiazabal, sí, es una buena película. Hay gente que dice que el cine colombiano es malo. No, tal vez si solo ven El Paseo, pues sí, es muy malo. Pero sí, hay muy buen cine colombiano. Sí, no, necesitamos más Frank Ramírez. Por supuesto que necesitamos. Hoy en día.
Así es, actorazo. Historias de Macondo. En el texto El Jefe Supremo de Alberto Donado se revela que en 1918 Gustavo Rojas Pinilla fue estudiante de Laureano Gómez en la Universidad Nacional de Colombia. Lo curioso es que de 6 materias que cursó Rojas Pinilla, él perdió 3 de ellas. 2 de las que pasó fueron con Laureano Gómez, a quien 35 años más tarde derrocaría en lo que para algunos fue un golpe de opinión, para otros un golpe de estado y para nuestro invitado un golpe de fuerza. ¿Quién era este personaje? ¿Quién era Gustavo Rojas Pinilla? Bueno, primero que todo, ¿no? Él era de Tunja. Sí. Nació en Tunja. Boyacense. En 1900. Se dice que era de una familia de clase media, que eso es muy relativo, ¿no? Pues porque definir clases en esa época era muy difícil, pero él era hijo de un militar. Así es, de hecho no es tan difícil, pues bueno, sí, definir clases siempre es complicado, pero digamos, no era de la élite, pero tampoco era del pueblo, entonces eso lo deja en un limbo que algunos han llamado clase media, y además ingresó al ejército, que era una de las formas por las cuales las personas de clase baja o clase media ascendían en la escala social. Este es un personaje que viajó mucho por el mundo, ¿no? O sea, es un personaje que tenía medios para estudiar en una universidad, que tuvo forma de formarse en los Estados Unidos como ingeniero civil, que eso es muy importante para ahorita que hablemos de su gobierno, ¿no? Claro, y yo creo que hay que hacer una acotación muy pequeña antes de pasar a su formación académica, y es que él proviene de una familia conservadora, por supuesto, pero tremendamente católica. El catolicismo va a jugar un rol fundamental en la vida de Rojas Pinilla. Eso es importante mencionarlo. Y sí, es decir, no fue una persona que viajó mucho, pero viajó, que era ya un índice, un indicador de que tenía, digamos, ciertos medios para hacerlo. Viajó además a Estados Unidos a formarse como ingeniero civil. Entonces él tenía 2 cosas que eran muy, muy interesantes para la época. Primero, una formación militar, y segundo, una formación académica de ingeniero además. Eso me parece que es para la época me parece que le dio muchas ventajas a él frente a sus otros competidores en el ejército, sobre todo. El hecho de que él se hubiera formado en los Estados Unidos también le ayudó mucho, ¿no? Porque ya él siendo militar, o sea, él vuelve al ejército, él se retira del ejército para culminar su carrera. Y él vuelve a unirse al ejército a raíz de la guerra que tienen Colombia y Perú por el conflicto en el Amazonas. Digamos que él era muy consciente que ese conocimiento que él tenía que aprovecharlo para escalar socialmente y escalar políticamente. ¿Tú crees que de pronto él sí utilizó eso como una estrategia para llegar a posiciones de poder? ¿O de pronto es que era muy bueno en todo lo que hacía y entonces empezó a resaltar? Pues mira, yo creo que para el caso de Rojas Pinilla se da la combinación de 2 cosas. Él no es ningún tonto, es decir, es una persona que de alguna otra manera es una persona muy sagaz. Adquiere rápidamente, su ascenso, como lo has mencionado, es muy, muy, muy veloz, y él aprovecha cada cosa, ¿no? Es decir, hay que mencionar, por ejemplo, el viaje que hizo a Alemania. Si yo mal no recuerdo, eso fue en el año de 1936, no recuerdo en este momento, pero él hace un viaje a Alemania. Y digamos, él tiene la inteligencia de que cada viaje que va haciendo le va enseñando muchas cosas. Él es una persona muy, muy pendiente del mundo en el que se desenvuelve. Por ejemplo, también hay que mencionar, muy importante, un viaje que hace a Estados Unidos en 1943. Allí él, digamos, ya tiene un rango un poco más alto en el ejército. Va a hablar sobre venta de armas de Estados Unidos hacia Colombia. Allá hace también un poco de vida política, y bueno, digamos que cada cosa que él hace la aprovecha al máximo, pero además de eso tiene suerte.
Él es una persona que considero yo tiene esa chispa, esa estrella con la que no todos nacemos, un poco de suerte. Le favoreció su carrera, le favorecieron sus conocimientos y bueno, si hubiera sido teniente coronel de marca conservadora y la República Liberal lo hubiera seguido, pues no hubiera ascendido tanto como ascendió. Entonces sí contó también con un poco de suerte. Por las montañas tristes caminando, regando la tierra con su llanto pobre, salieron deprisa por la madrugada, sin llevarse nada, sin saber a dónde, buscando un camino que les ponga a salvo, que les lleve lejos de su tierra madre, esa tierra suya que les fue arrancada, sembrada de odio y regada con sangre. Claro, y de hecho esa afinidad con el Partido Conservador le sirve mucho para escalar el día que se produce el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Exactamente, así es. Porque él estaba, no recuerdo muy bien si era en Cali. En Cali. Uh-huh. En Cali. Y es que es curioso, ¿no? Porque en los libros de historia, o incluso en Wikipedia, que es como lo que todo el mundo consulta al inicio, dicen que él pacificó la revuelta del Bogotazo en Cali. Pero ese término de pacificar, ¿qué es? O sea, pacificó es ¿qué hizo para pacificar a la gente? Pues mira, lo que él hizo en Cali fue manejar con mano dura el levantamiento que hubo, básicamente. Y eso le granjeó una muy buena fama con los conservadores. Eso hizo que Ospina Pérez, que era presidente en ese momento, lo tuviera muy en cuenta. A los liberales no les gustó eso, nunca les gustó eso. De hecho, los liberales de Cali le van a cobrar eso en su caída, que supongo la abordaremos más adelante. Pero pues sí, pacificar en el ejército significa hacer paz, por la buena o por la mala, y en ese caso fue por la mala. Si yo mal no estoy, en ese caso lo que él hizo fue capturar a un poconón de gente y se la llevó a otra ciudad. Pues eso no le trajo muy buena fama en los liberales. Eso que él hace en Cali le sirve para ganarse, digamos, el aprecio de Mariano Ospina Pérez, que en ese momento era el presidente, y él lo nombra ministro de Comunicaciones, de Propaganda. Ministro de Correos y Telégrafos. Sí, lo pone ahí Ospina Pérez en el 49. O sea, a partir de allí ya es una figura no solo muy importante dentro del ejército, sino también empieza a ser reconocido en el mundo político, más de lo que ya era. La historia viva. Lilia Vélez de Maldonado. Pues yo nací en Bogotá el 12 de febrero de 1931 y tengo 89 años. Un poco de violencia, un poquito de violencia. Y pues así de que me acuerde es violencia. Siempre pensábamos que iba a montar una dictadura. ¿Cómo iban a quitar el derecho a dar noticias y a enterar al pueblo de lo que estaba pasando? Eso es una dictadura. Entonces todo el mundo pues protestamos porque eso no era justo. Por eso fue que lo derrocaron, porque él estaba haciendo dictadura, mejor dicho, él quería ser dictador. No, que no era un presidente que pudiera uno confiar en ese presidente, no, sino una dictadura, y eso no tampoco, porque este país es libre. Cuéntanos un poco qué pasó en el gobierno de Rojas Pinilla. Durante el gobierno de Rojas Pinilla, sobre todo 53 y 54, hubo una bonanza en el precio del café. Y eso le permitió a Rojas hacer un montón de cosas, con respecto sobre todo a obras.
Entonces empezó a construir aeropuertos, empezó a construir vías, mejor dicho, usted pregúntele a un taxista, pregúntele al abuelo, ya, va y le diga, ¿qué hizo Rojas Pinilla? No, mijo, hizo el aeropuerto El Dorado, hizo la avenida de la 26, hizo la Panamericana, hizo, bueno, el aeropuerto de Tunja, en fin, aeropuertos hizo un montón. Es el primer presidente que llega a San Andrés, lo cual me parece un serio indicio de un presidente que hace las cosas de una forma distinta y por ende, claro, eso le lleva muchos créditos. Hay mucha gente que hoy en día defiende a capa y espada el gobierno de Rojas Pinilla y gente pues, que lo odia con toda su alma. Esos personajes que divide en dos de una el panorama político. De hecho, Rojas tiene una característica muy especial y es que es un militar y un militar que hace carreteras. Entonces tiene una noción de la productividad, de la eficiencia relativamente alta. Ahora, digamos que ahí estamos en una trampa que nos han tendido los estudios históricos respecto de la época, y es que para mí, digamos desde mi perspectiva, el periodo se estudia desde dos visiones: los rojistas y los que denomino yo frente nacionalistas o antirrojistas. Entonces hay una leyenda negra y una leyenda blanca. La leyenda blanca dice que él llegó a gobernar en nombre del pueblo, y evidentemente hay argumentos para sostener esa tesis, y es que, por ejemplo, él creó Sendas, Secretaría Nacional de Asistencia Social, dirigida además por su hija, que fue uno de los primeros, digamos, instituciones estatales que se le mete de frente a ayudar a la gente en el término amplio de la palabra, al pueblo, dirían algunos. Pero también, digamos, está la leyenda negra en la que se menciona que es un tirano, dictador, asesino de estudiantes y populista, que también hay razones y hay argumentos de peso para sostener esa tesis. Entonces ahí lo interesante de ese periodo, tal vez por eso me gusta tanto, tal vez por eso lo estudio, es porque genera unos encontrones muy fuertes. Caminan cansados, caminan hambrientos sin comprender nada de su destino, blancos, negros, indios, hombres y mujeres que alumbran sus hijos en el camino. Este programa fue patrocinado por Meraki Mar. ¿Quieres explorar tu creatividad en el bordado o compartir esa experiencia con alguien especial? Únete a Meraki Mar, la mejor comunidad de bordado de Colombia. Quiero agradecer especialmente a Karen y a Tatiana de el podcast Y me solté el mechero, porque ellas pues me han ayudado mucho en este proceso para poder iniciar el podcast. A propósito, les recomendamos que escuchen el podcast Y me solté el mechero. ¿Tú ya lo escuchaste, Andrés? Claro que sí. Un saludo también para Karen y para Tatiana, grandes amigas. Entonces vayan, búsquenlas, están en todas las plataformas de podcast. Y recuerden que a nosotros también nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como La Gran Colombia Podcast. Ahí estamos subiendo contenido permanentemente. En el próximo capítulo de La Gran Colombia discutiremos con nuestro invitado acerca de si fue o no fue un dictador el general Gustavo Rojas Pinilla. También evaluaremos algunos de los grandes hitos que ocurrieron en el país durante su gobierno, como la llegada de la televisión a Colombia y la obtención del voto por parte de las mujeres. No se lo pierdan. La canción que ustedes escucharon durante todo el episodio se llama Caminantes y es de la autoría de la compositora Luz Marina Posada. Los arreglos musicales fueron realizados por la bandolista
Oriana Medina. Y la adaptación que ustedes escucharon fue realizada por la guitarrista Emilia Vega para el ensamble musical Cajas de Pino, a quienes agradezco por su hermosa interpretación. Caminan cansados, caminan hambrientos sin comprender nada de su destino. Blancos, negros, indios, hombres y mujeres que alumbran sus hijos en el camino. Cansados van. Blancos, negros, indios, hombres y mujeres que alumbran sus hijos en el camino. En el camino. En el camino. Blancos, negros, indios. Blancos, negros, indios. Hombres y mujeres